Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Sostenidos por Dios en medio de la burla. Esa sería la segunda parte de este Salmo 22 que hemos estado desarrollando de una manera versículo por versículo. Así que esa sería la segunda parte y estaremos viendo, por ahí ya vaya abriendo su Biblia en el capítulo 22, Salmo 22, versículos del 7 al 11. Y vamos a orar primeramente. Santo, bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, donde nos has permitido adorarte, alabarte, bendecir tu nombre, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, por todas tus misericordias, Señor. Hoy en esta mañana no fue la excepción. Vimos una vez más tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Derramaste tu nueva misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, y aquí estamos todavía. Gracias, Señor. Oramos en esta hora, Señor, y pedimos de tu gracia, de tu favor, para poder predicar tu palabra, Señor, con sencillez, pero sobre todo con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Aun cuando haya algo escrito, Señor, yo pido en esta hora, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean las que tú quieras que hable, Señor, y no las que yo hable, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos recibir tu bendita palabra, Señor, con mansedumbre, con un corazón humilde, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, háblanos una vez más. Y dinos, Señor, lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tiene por ahí el Salmo 22? Versículos 7 al 11. Vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? Dice el versículo 7. Todos los que me ven, me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Mire que veníamos mi esposa y yo en el tráfico que posiblemente muchos de ustedes se encontraban el día de hoy, y en el camino hacia acá, como venía lento el tráfico, el Señor puso una palabra ahí, y bueno, es basada en el mismo título del mensaje, sostenido por Dios. Un buen ejemplo de alguien a quien sostuvo Dios fue el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, del capítulo 17, vemos cómo el Señor sostenía a Elías de una forma y otra. En medio de una gran sequía, y escucha esta palabra, en medio de una gran sequía, el Señor lo llevó a un lugar donde había un arroyo, pero no solamente para que tomara agua. Dice la palabra de Dios que ahí mismo enviaba a los cuervos a que le dieran de comer. Se termina el agua, se seca el río y el Señor lo envía con esta mujer que estaba pasando calamidades también. Ahí con esta mujer el profeta Elías ora por una vasija de harina y aceite y hay en abundancia. El Señor sosteniendo no solamente a Elías, sino a la persona que le abrió la puerta. Mis hermanos, todos los días el Señor nos sostiene. El Señor nos sustenta con su gracia y nos sostiene cada día. En estos tiempos no estamos viviendo un tiempo de sequía por falta de lluvia como la que estaba viviendo Elías en ese tiempo, pero sí hay una sequía espiritual en el corazón.
Y ahí es donde nosotros estamos, donde nosotros entramos por la gracia y la misericordia de Dios, para ir y compartir la palabra, para predicar el evangelio, para ir a salir a buscar las almas. Hay sequedad, hay aridez en el corazón de la gente, mis hermanos. A manera de recordatorio, hablando ahora sí de este capítulo, de este Salmo 22, le doy también un poco de contexto. El Salmo 22 fue escrito por el rey David en un tiempo de profunda angustia, ya lo mencionamos la otra vez. Se cree que posiblemente estaba siendo perseguido por su hijo Absalón o por el rey Saúl. Esta persecución, esta angustia que estaba viviendo el rey David, lo llevó a sentirse rechazado, incomprendido y hasta en un momento abandonado por Dios. Pero a pesar de su sufrimiento, recordar la fidelidad pasada de Dios lo guiaba a seguir buscando su presencia. Ese Salmo 22 es más que una sola expresión de dolor humano lo que expresaba David. Es una profecía mesiánica que apuntaba hacia Jesús, el Mesías, que fíjese, describe con asombrosa precisión los sufrimientos que muchos años después experimentaría Jesús en la cruz. Cuando David dice en el versículo 1 que vimos en la otra enseñanza de este Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está dando literalmente voz al clamor que Jesús mismo repetiría 1000 años después, estando en la cruz. Varios de los detalles del sufrimiento de Jesús en la cruz, tales como la burla, la soledad, la perforación de las manos, la repartición de sus vestiduras, se cumplieron en varios versículos de este Salmo 22. Algunos ya los vimos en la primera enseñanza y hoy, conforme vayamos avanzando, quizás lleve de 4 o 5 enseñanzas, son 31 versículos. Vamos a tener que dividirlo en secciones de 6, 5, según nos guíe el Señor. El Salmo 22 también nos enseña que el sufrimiento del justo no es señal de abandono. En alguna ocasión, alguno de nosotros ha sufrido por alguna situación apremiante, por algo que está pasando en nuestra vida. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por un momento de dolor, un momento de angustia, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. El Señor sigue ahí. Gran mayoría de las situaciones que nosotros vemos y se nos presentan en nuestra vida son parte del propósito de Dios. El Señor tiene un plan detrás de todo. Es difícil verlo en el momento y sí, de repente la carne se resiste, ¿verdad? Pero recordemos que detrás de todas las situaciones que nos pasan, Dios tiene un propósito en cada una de ellas. Si el Señor lo permite, hoy aprenderemos que aunque la burla pública, así como dice el título, la burla pública nos agobie y aunque la angustia de problemas nos rodee, Dios nunca se aleja de los que confiamos en Él. ¿Usted confía en el Señor? Amén, amén. El título del mensaje, pues, sostenido por Dios en medio de la burla, toma más sentido si volvemos a leer el versículo 6 de este Salmo 22 que leímos en la última enseñanza. Acompáñenme ya al versículo 6, por favor. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, ¿de quién? De los hombres y despreciado del pueblo. En la última enseñanza de este Salmo 22 dimos una explicación profunda referente al gusano del que habla aquí David, ¿se recuerda? ¿Sí? Pero hoy, por cuestión de tiempo, no lo vamos a hacer. Si usted quiere escuchar de qué gusano está hablando David aquí, pues vuelva a escuchar la primera enseñanza que dimos de este Salmo 22. Lo que sí vamos a resaltar en este versículo 6 es el oprobio de los hombres. Para que tome más sentido los siguientes versículos que vamos a ver el día de hoy. La palabra oprobio, fíjese, en el hebreo original es herpa o herpa, H-E-R-P-A, herpa, que se traduce como afrenta, insulto, vergüenza pública, desprecio o humillación. En palabras más sencillas, oprobio tiene como significado avergonzar a alguien, deshonrar a alguien, humillar a alguien o despreciar a alguien públicamente. Por lo tanto, cuando el salmista dice proféticamente, hablando del Mesías, de Jesús, oprobio de los hombres, está diciendo que ha sido objeto de burla, de desprecio,
deshonra y humillación pública, como si su vida careciera de valor. Estas mismas palabras, oprobio de los hombres, reflejan la profunda humillación que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Por ejemplo, en Juan 1:11 podemos ver cómo Jesús fue rechazado por los suyos. En Mateo 27, versículos 28 al 31, que usted puede leer después, vemos que Jesús fue escupido, azotado y ridiculizado. Y en Mateo 27, 39, versículos 27, versículos del 39 al 43, dice que los que pasaban frente a Jesús lo insultaban y se burlaban de él. ¿Cómo? Meneando la cabeza. Oprobio, pues, esta palabra oprobio implica deshonra total ante los hombres, burla pública que lleva toda la intención de quitarle la dignidad a alguien. En un sentido más espiritual, el oprobio representa el peso del pecado y la vergüenza que Jesús cargó por usted y por mí en la cruz. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús, el Hijo de Dios, mis hermanos, soportó el oprobio que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre y para darnos salvación. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y escucha estas palabras, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros, mis hermanos, no estamos exentos de recibir oprobio. ¿Ya se dio cuenta? ¿Y por qué recibimos oprobio? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas de esas veces, mis hermanos, el oprobio no es de la gente afuera, es de familiares cercanos o de la misma gente que vive con nosotros dentro de nuestro hogar, que no quiere saber nada del Señor. Los que salimos a evangelizar, mis hermanos, cada que salimos a evangelizar, el Señor nos da gracia para con algunas personas, pero de repente se levanta el oprobio también de alguien que no quiere saber nada y saca sus argumentos, ¿no?, de acuerdo a lo que entiende, y tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Ahí es donde se aplica la mansedumbre. Con esas personas que no quieren escuchar, que Dios le bendiga, que le vaya bien. Pero si recibimos oprobio. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos evangelistas? Sí, sí. Pero eso no nos detiene, ¿verdad? Eso no nos va a impedir de seguir predicando la palabra. Hay una misión que tenemos que cumplir, de ir por todo el mundo y predicar la palabra, ir a ser discípulos. En la Biblia vemos cómo los apóstoles de Cristo sufrieron también oprobio, vergüenza, humillación y desprecio público por causa del evangelio. Vamos a ver aquí 4 ejemplos así rapidito. Yo se los leo para avanzar un poco más rápido. El primero dice que Pedro y Juan son azotados por predicar a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué les dijeron? Se quedan calladitos, no vuelvan a hablar más de ese Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo dice ahí? Ahí no está la cita bíblica, pensé que estaba acá proyectada. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les habían dado una orden, ¿verdad? ¿Y debemos de obedecer a las autoridades? Sí. Dice Josecito, sí se puede, pero no se debe. Mis hermanos, cuando la orden implique que afecte el evangelio y predicar la palabra, nosotros tenemos que mantenernos firmes y seguir predicando.
Así que los apóstoles recibieron golpes, humillación y prohibiciones, pero en lugar de avergonzarse, se alegraron de haber sufrido por causa de nuestro Señor Jesucristo. El número 2, Pablo ridiculizado por los sabios en Atenas. Hechos de los Apóstoles 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto en alguna otra ocasión, en otra vez. Pablo, mis hermanos, fue objeto de burla por enseñar la resurrección, considerada locura para los griegos en este tiempo. Y aquí mismo Pablo sufre rechazo y desprecio por los judíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Algo así parecido a lo que le sucedió a Pablo aquí en este capítulo 13, versículo 45, nos sucedió a un hermano y a mí este domingo. Bueno, inició con él, pero la persona rebatiendo y rebatiendo y rebatiendo. ¿Qué hicimos al final? Que Dios le bendiga. El evangelista, mis hermanos, si usted un día nos acompaña, no va a debatir, no va a ganar argumentos, va a ganar almas. A eso es a lo que salimos, a ganar almas, no a ganar argumentos, pero sí mantenernos firmes en lo que dice la palabra. Amén. Y número 4, Pablo es apedreado y dado por muerto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 20. Entonces vinieron unos judíos y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El apóstol Pablo, mis hermanos, fue humillado públicamente y tratado con crueldad extrema. Un claro símbolo del oprobio sufrido por Cristo. Pero ¿por qué Pablo volvió a entrar en la ciudad donde lo habían golpeado? Casi lo matan. Esto, mis hermanos, es un acto extraordinario de valor, de fe y amor pastoral. Escuche, Pablo no era movido por miedo, sino por una misión. No servía a Cristo por conveniencia, sino por convicción. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Él mismo dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20-24, hablando de esto mismo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo de saber que fui y cumplí con lo que el Señor me había mandado hacer: ir y buscar las almas, ir y predicar el evangelio. Entrar de nuevo a Listra era una muestra de fe. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. El propósito de Pablo de regresar a donde lo habían golpeado era fortalecer a los nuevos creyentes. Muchos de los nuevos discípulos habían visto cómo lo apedrearon, cómo lo golpearon hasta dejarlo casi muerto. Si Pablo huía, ellos podían desanimarse. Por eso regresó a mostrarles que la fe en Cristo no se rinde ante el sufrimiento, sino que se levanta después de una caída. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es fácil ir a predicar el evangelio? No, pero el Señor nos pide que vayamos. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta noche? Amén. Si usted no puede acompañarnos, comparte el evangelio donde usted esté. Predique la palabra. Mire, muchas de las veces nos dejamos llevar por lo que vemos, y se lo digo por mí primeramente, por mí mismo, porque a veces vemos unas caras que salen de la tienda así, con las bolsas, y reempujando el carrito, y no, ese mejor no, es el que más necesita. Posiblemente ese es el que más necesite, pero a veces nos dejamos llevar por la humanidad. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, de repente podemos pararnos con esta persona y es un alma que el Señor ya preparó para recibir el evangelio.
Nosotros, mis hermanos, no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Señor, por fe, yo le hablo a esta alma que, aparte de que está grandote, viene con una cara de pocos amigos. El ejemplo de Pablo fue movido por la fe. Y esta fe de Pablo dio valentía a una iglesia naciente en este lugar. Pablo entendía que las tribulaciones eran parte del camino al reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora los nuevos creyentes, mis hermanos, entendían también que el sufrimiento venía incluido con el llamado. Muchas de las veces alguien se convierte al Señor y si no hay un seguimiento, de repente vienen las luchas, las pruebas y la persona humanamente piensa, no hombre, nomás me acerqué al Señor y se puso peor la situación, yo mejor regreso donde estaba. Ahí es donde nosotros damos testimonio, mi hermanos, de mantener la fe viva, de seguir adelante, de que el sufrimiento viene incluido con el llamado que nos hace Dios. Ahí va incluido. ¿Quién no ha sufrido aquí? De una forma u otra, da unos más poquitos, otros más grandes, pero todos hemos pasado por un tipo de sufrimiento en algún momento. Dice el versículo 20 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, que cuando los discípulos lo rodearon, se levantó. Aquí no dice que oraron por él, ¿verdad? Ni que impusieron las manos, ni que dijeron a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí nada más dice que lo rodearon, lo cual implica una restauración milagrosa. Volver a la ciudad a la cual casi lo matan no fue imprudencia de Pablo, fue obediencia fortalecida por el Espíritu Santo para salvación de muchos. Pablo regresó porque entendía que su misión era más grande que el mismo miedo que pudiera sentir. Cuando el oprobio y el rechazo lo deja a usted o a mí tirados, busquemos al Señor y Él vendrá también a fortalecernos, a levantarnos. En esta noche, mis hermanos, el Señor nos recuerda a ustedes y a mí también me recuerda, en Mateo 5:11. Se lo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Acompáñenme ahí para leerlo juntos. Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Cómo inicia el versículo 11? Bienaventurados serán, ¿cuándo qué? Cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Nuestro Señor Jesucristo recordándonos una vez más esta noche, mis hermanos, que cuando esto pase, somos bienaventurados delante de sus ojos. Amén. La palabra oprobio en este Salmo 22, versículo 6, también nos revela la profundidad de la humillación de Jesús. ¿Para qué? Para redención nuestra, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, mis hermanos, después de esta pequeña introducción y ya entendiendo lo que significa la palabra oprobio, que es rechazo, humillación pública y burla, vamos al versículo 7 de ese Salmo 22, versículos 7 y 8. Cuando ya esté ahí, dígame amén, por favor. Amén. Salmo 22, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Escuchó los gestos que hacían? Estiraban la boca. Bueno, no sé si lo hice bien, pero algo así, ¿no? Como, ¿sí? Y meneaban la cabeza. Yo no más, este Josecito. Yo le dije, pero mira. Dice el salmista, mis hermanos, todos los que me ven me escarnecen. La palabra escarnio, parecida también al oprobio, hace referencia a burlarse, a ridiculizar con toda la intención
de denigrar a una persona. La palabra denigrar tiene como significado hablar mal de alguien con toda la intención de desacreditarlo y echar su reputación por los suelos. Por ejemplo, los fariseos denigraban a Jesús diciendo que expulsaba a los demonios con el poder de Beelzebú. Y ya Jesús les da una explicación, ¿no? Que no vamos a entrar en ese detalle. Denigrar, pues, se usa cuando el escarnio viene en forma de palabras mal intencionadas, calumnias o burlas públicas. El ejemplo más claro de escarnio, burla y ridiculización lo recibió nuestro Señor Jesús cuando fue llevado al pretorio. ¿Y qué era el pretorio, hermano Roberto? Qué bueno que me preguntó, porque yo también me hice esa pregunta. Lo lee uno así, ¿verdad? El pretorio, lo llaman al pretorio, sí. Qué bueno que me preguntó. El pretorio era el palacio oficial del gobernador romano donde se administraba justicia y donde también solían encarcelar e interrogar a los prisioneros. Ese era el pretorio. Dice Mateo 27, versículos 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Reunieron a todos para arrestar a uno. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, fíjese, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Una burla en extremo. Cuando nosotros, mis hermanos, meditamos en todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que lo arrestan, entonces entendemos un poquito más el sacrificio tan grande que Él hizo para salvación nuestra. ¿Se podía defender nuestro Señor Jesucristo? Sí. Los soldados romanos se burlaron cruelmente de Jesús, lo humillaron, lo despreciaron con toda la intención de ridiculizarlo. Este escarnio que Jesús sufrió no fue solo un acto de crueldad, fue la culminación del pecado humano contra Dios. Pero en la cruz ese escarnio se convirtió en victoria sobre principados y potestades. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dígale a la persona que está a su lado para que despierte: Jesús triunfó. Oh, pero dígaselo como que lo creyó. Jesús triunfó. Así hágale con la mano: Jesús triunfó. Jesús triunfó, mis hermanos. El rey David, de por sí, fíjese, ya estaba pasando por un momento difícil de esta persecución. Y en estas palabras expresa el dolor de ser humillado también, con burlas que no eran solo palabras, sino gestos de desprecio, el torcer la boca, el menear la cabeza de todos los que le rodeaban. Sin lugar a dudas, y yo creo, en algún momento de nuestra vida, nosotros también hemos recibido escarnio, burla y hasta meneos de cabeza. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por confiar en Dios. Le pregunto, ¿usted ha recibido algún tipo de burla, escarnio, humillación por causa de su fe en Jesús? ¿Sí? Pues ahora recuerde. Y recordemos, y recuerde usted también, hermano Roberto, que cuando usted no creía, hacía lo mismo. Y quizás hasta peor. Con eso en mente, mis hermanos, pongamos en práctica la mansedumbre y tengámosle paciencia al que todavía no cree, al que se burla de su fe en Jesús. No los envíe rápidamente al infierno. Ámelos,
Sea paciente, hábleles con mansedumbre, sabiendo que esa persona es un alma que ese mismo día puede terminar en el infierno. Ahora le pregunto, ¿qué preguntó en esta hora usted esta noche, hermano Roberto? En alguna ocasión le han dicho a manera de escarnio, usted no sale de la iglesia, ahí se la pasa todos los miércoles, hasta va los martes y luego llega los viernes y el sábado a veces y el domingo no se diga. No sale de la iglesia, pero tiene un montón de problemas, mire. ¿En alguna ocasión se lo han dicho? A nosotros sí. ¿Bien? No salen de la iglesia y dicen que van y buscan a Dios, pero están bien enfermos y tienen un montón de problemas. Burla, escarnio. De hecho, nosotros escuchamos así literalmente la palabra. ¿Dónde está ese Dios que tú vas y dices que buscas allá en la iglesia? Aquí. Cuando usted escucha esto, mi hermano, mi hermana, recuerde, los que le dicen eso no saben que son los problemas que nos hacen acercarnos más a Dios, que son las adversidades y las pruebas las que nos ayudan a depender cada día más de Dios, que es la fe, la confianza y el temor a Dios que nos mueve a buscar cada día más de Él, a buscar su perdón y no la aprobación de los hombres, que el mundo no sabe que la gracia de Dios nos basta a usted y a mí, y que es en nuestras debilidades donde el poder de Dios se perfecciona cada día. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. El que no ha nacido de nuevo, mis hermanos, y que todavía no se ha convertido y que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no entiende todo esto. Y mira las situaciones así, ahorita lo vamos a ver más adelante, que pasamos nosotros y vivimos como el abandono de Dios. Pues si Dios está contigo, pues mira cómo está. De seguro te abandonó. De seguro hay pecado. Ya lo vamos a ver aquí, si el Señor nos permite. Así que Jesús soportó el escarnio y la burla pública, ¿cómo? ¿Cómo lo soportó? Sin abrir su boca. Demostrando que la mansedumbre, fíjese, la mansedumbre tiene más poder que el enojo que pueda surgir en el momento. Le pregunto, otra pregunta, hermano Roberto. ¿Cómo respondemos nosotros ante la burla, ante el escarnio? ¿Nos defendemos con todos nuestros argumentos? ¿O simple y sencillamente decimos que Dios le bendiga? Mire, yo se lo digo también por mí, hay momentos en que quisiéramos responder y quisiéramos defendernos, sí, la carne todavía recuerda a ese hombre viejo y le quiere resaltar. Pero el ejemplo más claro de cómo responder, de cómo reaccionar ante el escarnio, ante la burla, es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Respondió ¿cómo? No abriendo su boca. Este menear la cabeza que aparece en la última parte del versículo 7 de este Salmo 22 es una expresión también de burla, de desprecio, de incredulidad. No es un simple gesto físico. Mire que hasta a veces hasta eso nos incomoda, ¿verdad? O nos puede llegar a incomodar. El que alguien menee la cabeza delante de nosotros. Déjeme tomar un traguito de agua para no hablar. Cuando los enemigos de David y proféticamente de Cristo meneaban la cabeza, estaban ridiculizando el dolor y negando su esperanza en Dios, como diciendo con sarcasmo, mira cómo terminó. Y todo por seguir confiando en Dios. Meneaban la cabeza porque no creían que Dios estuviera con él. Escuche esto, por favor. En la mentalidad antigua, un hombre afligido era visto como alguien abandonado por Dios. Por lo tanto, este menear la cabeza implicaba, si Dios realmente estuviera con él, no estuviera sufriendo así. Algo así le pasó a Job con sus amigos. ¿Se recuerdan los amigos de Job? Elifaz, Bildad, Zofar. ¿Qué hicieron esos hombres? Pensaron que Job estaba sufriendo porque Dios lo había abandonado o lo estaba castigando por un pecado que traía ahí escondido. Ellos creían que el sufrimiento era consecuencia del pecado de Job. Por eso concluyeron erróneamente que Job debía haber hecho
algo malo, y por eso estaba como estaba. Job capítulo 4, versículos 7 y 8. Yo se lo leo de la traducción del lenguaje actual para que sea un poquito más entendible. Este es Elifaz, dice: no me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. ¿Solo los malos reciben mal? ¿Solo los malos pasan por pruebas? Versículo 8. Ese es Elifaz, dice: he podido comprobar, tenía toda la seguridad, que el que anda mal, mal acaba. Qué palabras de ánimo para Job, ¿verdad? En pocas palabras, Elifaz estaba diciendo: Job, si estás sufriendo, es porque algo mal hiciste. Job capítulo 8, versículo 6, aquí está Bildad. Y le dice: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Es decir, si fueras justo, Job, y recto, yo ya te había ayudado. El Señor ya te habría ayudado, ya te hubiera levantado. Job capítulo 11, versículos 14 al 15, este es Zofar. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Este Zofar, mis hermanos, lo acusa directamente de tener un pecado oculto. Los amigos de Job malinterpretaron el carácter de Dios. Ellos creían que Dios solo bendice a los buenos y castiga a los malos, sin entender que el sufrimiento de Job era una prueba y no un castigo. El no entender el carácter de Dios nos puede llevar a tomar una posición muy peligrosa de un juez que no nos corresponde y olvidar lo que Jesús dijo en Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Para quién hace salir el sol el Señor? Para malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Imagínense cómo se vería cayendo la lluvia nada más sobre los buenos y los malos, ¿no? Espacios vacíos, ¿no? O una nubecita ahí lloviendo sobre el malo, nada más. Hoy en día, mis hermanos, el mundo también menea la cabeza porque no conoce el carácter de Dios, porque no conoce a Dios. Se burla de la fe, dudan del poder de Dios y hasta llegan a pensar que el creyente ha sido abandonado por Dios cuando éste está pasando por una prueba. Pero recuerde, no lo entienden y debemos ser pacientes, debemos usar la mansedumbre. Jesús mismo soportó la burla, el desprecio y el movimiento de cabezas en forma de burla para mostrarnos que la fe verdadera permanece siempre firme. Aun cuando los suyos trataron así a Jesús, nuestro Salvador, detrás de ese escarnio, burla y menear la cabeza se escondía el misterio más glorioso de su redención. Hablando de nuestra redención, escucha este pensamiento. Jesús el justo fue tratado como injusto para que los injustos como usted y como yo pudiéramos ser llamados justos delante de Dios. Mis hermanos, el silencio de Jesús ante la burla y la injusticia fue una expresión de amor redentor para nosotros. Y donde el hombre levantó desprecio, Cristo levantó perdón para nosotros. Este versículo 7 nos recuerda que el verdadero discípulo de Cristo no está exento del desprecio y la burla del mundo. En Nigeria, mis hermanos, no solo hay movimientos de cabeza, no solo hay burlas verbales, asesinan a la gente, al cristiano. Por ahí me metí a encontrar un poquito de información referente a esto. Escuche, en junio de este año 2025 hubo una masacre en la aldea de Yalwata, no sé si lo pronuncié bien, en la región central de Nigeria. Los reportes señalan que hubo entre 100 y 200 muertos.
y alrededor de 3,000 familias desplazadas, en su mayoría cristianos. Las comunidades cristianas agrícolas se ven severamente atacadas en Nigeria por grupos armados que también tienen motivaciones territoriales, étnicas y religiosas. Este suceso es especialmente doloroso por el elevado número de muertos y el hecho de que otros tantos fueron desplazados. ¿Por qué? Por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Entre los que asesinaron, y eso fue un pensamiento nada más mío referente a lo que leí de esta información, entre los que asesinaron, yo estoy seguro que había esposos, esposas, abuelos, jóvenes y niños también. Esto, mis hermanos, nos debe de mover a interceder, a levantarnos en oración por esa gente que está sufriendo allá. No solo sufriendo oprobio, escarnio, no solo sufriendo burla, les quitan la vida, queman sus aldeas, desbaratan sus casas y los desplazan. ¿A dónde se va esta gente? No sé. Gracias a Dios, mis hermanos, que aquí no estamos pasando nada de eso. Pero si llegara a pasar, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Seremos cuestionados por nuestra fe? Y la respuesta que demos, si es en Jesús, lo glorificará a Él. Aquellos que desean caminar en santidad también serán escarnecidos, atacados con el oprobio, señalados y malentendidos, y en el caso de los nigerianos, hasta ser asesinados. Pero escuche, cada burla puede convertirse en una oportunidad para usted y para mí, para reflejar el carácter y la gracia de Jesús nuestro Salvador, dejando la palabra sembrada en sus corazones, en el corazón del incrédulo. Y si al final, de todas maneras, se burlan de usted o de mí, recuerde, el escarnio y la burla, lejos de ser motivo de tristeza, debe de convertirse en una corona de honor, solo por el hecho de sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. La fe verdadera no busca aplausos, por el contrario, permanece firme cuando el mundo menea la cabeza. Cristo respondió a la burla y el escarnio con humildad, con amor y mansedumbre. Cuando le ridiculicen por su fe, recuerde que la burla no cambia la verdad de quién es Dios en su vida. ¿Y quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, Dios es mi Padre. ¿De verdad lo creyó? Dios es mi Padre. Piensen en las palabras que está diciendo. Dios es mi Padre. ¿Y qué hace un padre con sus hijos? Los cuida, los protege, también de repente los corrige. ¿Verdad que sí? Usted y yo, mis hermanos, no somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos ama, que nos conoce por nombre y nos ha adoptado como hijos, solo por su gracia. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si usted está convencido que Dios le ama, diga un fuerte amén. Amén, amén. Versículo 18 de este Salmo 22. Dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En él puso su confianza, que él lo salve. Aquí David escucha la voz del sarcasmo, burlarse de su confianza en Dios. Estas mismas palabras las escuchó Jesús en Mateo 27:43,
Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los líderes religiosos, mis hermanos, repitieron casi palabra por palabra de lo que David había profetizado 1000 años antes. Y esto, mis hermanos, es una evidencia clara de que la Escritura siempre se cumple al pie de la letra. Este versículo 8 revela pues la dureza del corazón humano ante el sufrimiento del justo. Si confías tanto en Dios, pues que te salve Él. Palabras que a manera de burla algunos de ustedes ya habrán escuchado. Pero sabe, la fe verdadera no depende de las circunstancias. El ejemplo más grande de fe y de confianza en Dios Padre fue nuestro Señor Jesucristo, que permaneció confiado desde principio hasta fin, aun cuando no fue librado del sufrimiento. La fe genuina, mis hermanos, siempre será probada. Cuando la gente le diga, ¿dónde está tu Dios? No responda con duda, responda con la confianza que nos da la misma palabra del Señor. Mi Dios es fiel y sigue sentado en su trono. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. En Él esperaré, porque estoy convencido que Él obrará. ¿Cuándo va a obrar el Señor? Dentro de su tiempo, mis hermanos, que es perfecto. Dios nunca llega tarde. Escuche las palabras de fe de Job, hablando de su confianza en Dios. Job 13:15. Acompáñenme ahí, por favor, porque es importante que leamos este versículo 15. Job está demostrando su fe y su confianza en Dios. Y dice Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Parafraseando, mis hermanos, lo que Job está diciendo es que aunque Dios le quitara la vida, él seguiría confiando en el Dios que le dio la vida. Job, a pesar de su dolor por la muerte de sus hijos, las pérdidas que tuvo y su misma enfermedad, no dudó de su confianza en Dios. Su esperanza no dependía de lo que veía o sentía, sino de quién era Dios para él. La fe madura, mis hermanos, va a decir, la fe madura no va a decir, creo porque todo va bien, sino que creo aunque todo parezca perdido. Esta es una muestra de fe inquebrantable. El amor de nuestro Padre no se mide por la ausencia de pruebas. El mejor ejemplo que podemos tomar es que Dios Padre no libró a Jesús del sufrimiento. Por el contrario, lo glorificó a través de ese mismo sufrimiento. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La burla del mundo, mis hermanos, nunca podrá con la fidelidad de Dios. Y si en algún momento usted o yo dudamos, Dios siempre permanecerá fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El creyente de hoy también puede ser malinterpretado, burlado o tan despreciado por su fe que hasta la gente pueda preguntarse, como el salmista lo hacía. Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Nos es necesario perseverar en la fe, mis hermanos, aun cuando no recibamos respuesta inmediata de Dios. Dígale a la persona que está cerca de usted, Dios es fiel. Dios es fiel, espera en Él. Tarde o temprano, mis hermanos, nuestra fe será probada a través de la burla, del escarnio y del oprobio. Y será ahí donde podremos responder con fe y mansedumbre y no con ira, perdiendo el control.
Jesús no contestó ni respondió a los que se burlaban de él, sino que permaneció callado, en silencio. Del mismo modo, mis hermanos, los que confiamos en Dios, debemos permanecer firmes cuando alguien se burle de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vaya ahora sí al versículo 9 de este capítulo, de este Salmo 22, por favor, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. En este versículo 9, el salmista hace un cambio de tono, mis hermanos, porque ahora pasa de la desesperación y de la angustia por las burlas, el escarnio y el oprobio, a un recuerdo de la fidelidad de Dios en tiempos pasados. Tú eres el que me sacó del vientre. Esto expresa dependencia total de Dios desde el principio de la vida de David, y ahora reconoce que fue Dios quien lo trajo a la existencia, no por casualidad, sino por propósito divino. Cristo como hombre también dependía del Padre en todo, incluso desde su mismo nacimiento. Dice el mismo rey David, hablando de cómo fue formado en el vientre de su madre, Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En pocas palabras, mis hermanos, el salmista reconoce que su existencia misma es un acto de la soberanía y del cuidado de Dios. Sigue diciendo este versículo 9, Salmo 22, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Aquí David reconoce que la confianza y fe en Dios no se aprende con los años. Por el contrario, esa fe es implantada por Dios mismo desde los primeros momentos de vida. Dice el Salmo 71, versículos 5 y 6. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. El salmista, por revelación divina, mis hermanos, ve la providencia continua de Dios desde el nacimiento hasta su vida presente. Esto también apuntaba a Jesús, quien desde la concepción fue sostenido y guiado por el Padre para cumplir el propósito redentor. De la misma manera, desde antes de nacer, Dios en su soberana voluntad ya tenía un plan para cada uno de nosotros, y eso nos debe llevar a descansar en la verdad de Dios. Usted y yo no fuimos creados por casualidad, sino por un propósito. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano. Por eso, aún en medio de la prueba o del abandono que pudiera usted estar pasando, puede decir confiado: Dios es quien me formó, Él me conoce y me sostiene. Versículo 10 de este Salmo 22, Salmo 22:10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. En este versículo David sigue expresando con confianza absoluta, expresando su confianza absoluta en Dios desde el origen de su vida. David no habla de un Dios lejano o desconocido, habla de alguien que ha decidido depender de Dios completamente. La frase fui echado sobre ti es una metáfora hebrea que indica dependencia total de Dios. En la antigüedad, una madre podía colocar al recién nacido sobre su pecho y entregarlo simbólicamente a Dios en señal de dedicación. Esto mismo lo hizo Ana con Samuel cuando estaba chico.
Nada escapa del control de Dios, mis hermanos, ni siquiera el instante en que usted y yo nacimos. El salmista reconoce que su relación con Dios no es una invención humana, sino una historia de amor que comenzó desde el vientre de su madre. Isaías 49:1. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Habrá casualidades para el Señor, mis hermanos? Para el Señor no hay casualidades. Nosotros no creemos en las casualidades. Lo que sí creemos por fe es que nuestra vida está en manos de Dios desde el inicio en que nacemos, desde el momento en que nacemos. Cuando venga la incertidumbre, recordemos, desde las entrañas de nuestra madre el Señor ya tenía nuestro nombre en mente. Voltee para acá, no se distraiga. Usted no se llama Pedrito, usted no se llama Conchita, usted no se llama Séforo por casualidad. No, ninguno de esos nombres hay aquí, ¿verdad? Mis hermanos, el nombre que usted tiene ya el Señor le lo tenía en mente. No hay casualidades. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo, al igual que David, expresa su confianza absoluta en la fidelidad de Dios y dice que la buena obra, es decir, la obra de salvación, transformación y crecimiento espiritual, fue iniciada por Dios mismo. Dios comenzó esa buena obra que continuará perfeccionando hasta el final en cada uno de nosotros. Dios seguirá trabajando en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestro crecimiento, nuestro proceso de cambio y nuestro llamado hasta completar esa buena obra que Él inició un día en nosotros. Habrá algún momento en que alguien sienta que ha fallado o que su crecimiento se ha detenido, pero recuerde, no fue usted quien comenzó esa buena obra en usted, fue Dios, y Él no abandona lo que inicia. Nosotros, mis hermanos, solo tenemos que mantenernos firmes, obedientes, fieles y confiados. Esa misma gracia que nos alcanzó es la que nos sostendrá hasta el final de nuestros días. Versículo 11 de este capítulo 22, Salmo 22, el último versículo por el día de hoy. Dice el versículo 11 del Salmo 22. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este es el clamor, mis hermanos, de un corazón quebrantado. No es una oración de queja, sino una confesión de dependencia de Dios total. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a mencionar. La gran necesidad del ser humano no son cuántas posesiones tiene, ni cuántas cosas puede tener, ni cuánto dinero tenga en el banco. La gran necesidad del ser humano, mis hermanos, es Cristo en su corazón. Sin duda alguna, todos en algún momento hemos pasado por tiempos difíciles donde nos hemos sentido solos. ¿Se ha sentido solo en algún momento? Sí. Quizás hemos experimentado momentos de angustia, donde nos parece que Dios está muy lejos de nosotros. Dice la primera parte de este versículo 11, no te alejes de mí. El salmista no pide riquezas, tampoco soluciones inmediatas. Él pide la cercanía de Dios porque su mayor angustia no es el dolor, sino sentir a Dios lejos. Dice también el salmista en el Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? A manera de pregunta. En tiempos de angustia y mucho dolor, Dios puede parecer distante, pero recuerde, su misericordia no se agota, la misericordia de Dios no se acaba, la misericordia de Dios es nueva cada mañana.
El trono de Dios, mis hermanos, permanece abierto para que confiadamente nos acerquemos y hallemos misericordia y oportuno socorro. Cuando el corazón se sienta vacío, no busquemos explicaciones, busquemos la presencia de Dios. La oración más poderosa que podamos hacer nosotros todos los días es: Señor, no permitas que me aleje de ti. Porque sí, mis hermanos, el Señor es fiel, Él permanece con nosotros. Somos nosotros los que a veces nos alejamos de Él. Entre las muchas ocupaciones que de repente tenemos, que entre comillas pueden ser importantes, se nos puede también olvidar pasar tiempo en la presencia de Dios, pasar tiempo orando. Todas las actividades que pudiéramos tener son justificables, todos tenemos que trabajar. Si no trabajamos, ¿quién paga la renta? ¿Quién trae la comida? Pero debemos apartar un espacio, debemos apartar un lugar para conectarnos con el Señor, para pasar tiempo en su presencia. ¿Cuándo es ese tiempo? Usted arréglelo con el Señor. Usted póngase de acuerdo con el Señor. Yo lo mencioné en alguna ocasión, yo no puedo orar durante el día. Pensando, estando orando, obviamente recordando versículos, escuchando alabanzas, alguna prédica, pero yo no puedo sentarme a orar durante el día. Y mucho menos cuando llego de trabajar, porque tengo 3 nietos que nos traen, pero a raya. Pero el tiempo de oración, a mí, que se presta, es en la madrugada. ¿Cuál es su tiempo de oración? ¿Cuál es el tiempo que usted y el Señor van a acordar para buscar esa conexión? Pues, ore y pida la dirección al Señor. Así que el 99% de las veces somos nosotros los que abandonamos a Dios. Dios no cambia. Somos nosotros los que en nuestras muchas ocupaciones, como dije, nos alejamos del Señor. Nos alejamos tanto tiempo del Señor, mis hermanos, que el fuego se apaga. Y cuando regresamos a ese lugar donde en un tiempo estuvimos orando, a veces lo único que encontramos son cenizas. Ya no hay ni leña y ya no hay ni fuego. Dice Levítico 6, hablando de esto, Levítico 6, versículos 10 al 13. Acompáñenme ahí, por favor. Levítico 6, versículos 10 al 13. Dice el versículo 10: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el holocausto haya sido consumido sobre el altar, quitará las cenizas del altar y las pondrá junto al altar. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña en él cada mañana. Acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá, ¿cómo dice ahí? Continuamente en el altar y no se apagará. Dios, mis hermanos, instruyó a los sacerdotes de aquel tiempo para que el fuego del altar nunca se apagara. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en esta noche? Una sacerdote hay aquí. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en esta noche? Amén. Cada mañana el sacerdote debía añadir leña y cuidar que las cenizas no lo sofocaran. Este fuego simboliza la pasión y la comunión constante con Dios. Por lo tanto, el corazón del creyente debe de ser un altar encendido con un fuego que no se apague. Pero pudiera ser, como lo dije hace un momento, que con el paso del tiempo, las cenizas del cansancio, la rutina y el pecado apaguen ese fuego. Por eso cada día debemos acercarnos a Dios, alimentar nuestra fe con su palabra y quitar lo que impide que arda ese altar cada día con más fuerza. Si usted está pasando por un tiempo de sequedad espiritual, añada leña nueva de oración cada día a ese altar y manténgalo encendido. Hay que quitar las cenizas viejas que sofocan el fuego.
dejar atrás el resentimiento, el desánimo y sí también la falta de perdón. Mantengamos el fuego encendido. No permitamos que se apague. No contristemos al Espíritu Santo. Sigue diciendo David en este versículo 11, porque la angustia está cerca. El salmista reconoce su angustia sin negarla. Esto, mis hermanos, muestra que la fe no niega el dolor. Somos conscientes, ¿verdad?, del dolor que pasamos. Somos conscientes del dolor que sufrimos. Pero lo afrontamos con la confianza puesta en Dios. Todos en algún tiempo hemos pasado por tiempos de enfermedad, ¿verdad que sí? Angustia, pruebas y soledad. Ninguno las podemos negar. Pero aún con todo eso nosotros podemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 46, versículos 1 al 3, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. Aunque rujan los mares y se agiten las olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Hace rato lo mencioné y lo voy a decir una vez más. Las pruebas, el dolor y todo lo que pasemos no se va a quitar declarando a la 1, a las 2 y a las 3. La fe verdadera es ver a Dios mucho más cerca que la misma angustia que está frente a nosotros. Lo mencioné en la otra enseñanza y lo vuelvo a mencionar porque es importante. Muchas de las veces la situación que tenemos enfrente de nosotros se puede convertir en algo muchísimo más grande que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra que nosotros tenemos, mis hermanos. El enfoque en nuestra mente y todo lo que tenemos está enfocado en lo que estamos viviendo y se nos olvida que tenemos un Dios al que podemos clamar, al que podemos elevar nuestra mirada hacia los cielos para pedir ayuda. Dice el salmista en la última parte de este versículo 11 del capítulo 22, porque no hay quien ayude. El salmista dice en su soledad humana, se sentía solo, no hay quien me ayude. Pero cuando no hay ayuda humana, mis hermanos, la esperanza divina se vuelve más clara. La ayuda del cielo es más clara. Cuando nadie puede ayudarnos, recordemos que no dependemos de nadie para obrar. Dios mismo es nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestra defensa y nuestro refugio. Nada conmueve el corazón de Dios, mis hermanos, como la oración sincera de quien, aún herido, sigue confiando en Él. Cuando usted se sienta sin fuerzas, dígale al Señor, Señor, no te alejes de mí. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, mis hermanos. El justo puede recibir humillación, ser herido, despreciado y sí también puede recibir mucha burla. Pero Dios siempre estará ahí para sustentarnos. David nos ha mostrado a través de ese salmo que la fe no depende de las circunstancias que cada uno de nosotros pueda vivir, sino de nuestra relación con Dios, la relación con el Señor. En Cristo hemos visto el cumplimiento perfecto de este salmo. Él fue rodeado por el escarnio, la burla, el oprobio y el dolor, para que usted y yo fuésemos rodeados por su gracia, su perdón y su amor eterno. Por eso, mis hermanos, aunque la angustia esté cerca, el Señor está más cerca. Aunque el mundo se burle, Dios sigue siendo fiel. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por recordarnos primeramente, Señor, que nosotros
no dependemos de las circunstancias. Nosotros, Señor, no somos conmovidos por los comentarios de burla, de escarnio, de oprobio que podamos recibir, Señor, de la gente que no te conoce. Por el contrario, Señor, pedimos de tu gracia para que cuando encontremos una persona así, podamos demostrar tu carácter, Señor. Podamos hablar con mansedumbre, podamos ser movidos a misericordia, Señor, sabiendo que nosotros mismos en algún tiempo estuvimos así. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres fiel y que siempre estarás con nosotros. Aun cuando nosotros podamos sentirnos solos, abandonados, despreciados, malentendidos, Señor, por quienes nos rodean, tú permaneces fiel. Pero sobre todo, Señor, gracias en esta noche por recordarnos la importancia, Señor, de mantener encendido el altar de adoración, de mantener encendido con leña, con fuego, el lugar secreto de adoración, Señor, donde tenemos comunión contigo. Que las muchas actividades, Señor, que podamos tener cada uno de nosotros no impida que busquemos, que encontremos un lugar, Señor, donde podamos conectarnos contigo. Si es necesario, Señor, volver al altar a quitar las cenizas viejas, llévanos, Señor, para volver a poner fuego nuevo, y que ese fuego nuevo se mantenga encendido en tu presencia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por las fortalezas que nos brindas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el amor y la paciencia que tienes para con cada uno de nosotros, Señor, porque sí, uno de tus atributos también es que tú eres paciente, Señor, muy paciente. De no ser por tu paciencia, Señor, quizás ya muchos no estuviéramos aquí. Pero gracias, Señor. Gracias por tu paciencia y tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice su familia, bendice su trabajo, Señor. Y pon en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de mis hermanos, esa necesidad, Señor. Ese fuego que arda en lo más profundo de nuestro ser, para volver, Señor, a encender el fuego del altar y la comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor de agradecimiento. Gracias, Señor. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.